La entrevista. Participe con nosotros. Bueno, si usted tiene hijos chiquitos o hijos en educación básica o media superior, seguramente el lunes llegaron y le dijeron, papá, mamá, ya no venden comida en la cooperativa. Ya no hay papitas. Ya no hay papitas, ya no hay pastel, ya no hay nada. Efectivamente, no se vende comida chatarra en las escuelas. Esto es un reto y lo encabeza, por una parte, la Secretaría de Educación en Jalisco. Y es por eso que tenemos en la línea al supersecretario, mi amigo Carlos Flores Miramontes. Secretario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días. Bienvenido a la primera misión. Muy buenos días, estimado Gerardo. Como siempre, un gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a Samantha. Bien, pues para platicar sobre esta iniciativa que, pues me imagino la intención es reducir la obesidad infantil y también lo que con ella conlleva, ¿no? Enfermedades y el boquete también que representa atender o tratar de atender médicamente a los enfermos. Pero platícanos, mi estimado. Pues tienes razón, Gerardo. Creo que ahí está el gran desafío. Todos sabemos el beneficio que tendría si todos desde pequeños adquirimos hábitos saludables. Es algo que siempre hemos anhelado desde la familia, desde la escuela. Y en esta ocasión, después de que en varios años anteriores se han intentado tener campañas, me parece que esta sí puede ser efectiva en la medida que seamos perseverantes. Efectivamente hay un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación que contempla que en las comidas solo se oferten comidas que aporten un valor nutricional importante, evitar todos los alimentos procesados, ultraprocesados, en concreto los que tienen sello, que como verán cuando vamos a un supermercado pues prácticamente son todos. En ese sentido se están dando una serie de acciones por parte de la industria alimenticia con quien hemos mantenido comunicación para empezar a introducir alimentos que no contengan ni exceso de sal, de azúcar, etcétera, todos estos elementos disminuirlos al mínimo, pero los lineamientos también son muy claros en invitar a los padres de familia, a las cooperativas, a las tienditas de la venta de alimentos naturales, elaborados unos minutos antes de consumirse, como son las frutas, las verduras, promover alimentos también preparados cuando existe la posibilidad en las escuelas calientes, algunos tacos, comida preparada. Y pues este es un gran desafío. Para nosotros es importante sumar a la ciudadanía, de entrada a los padres de familia que tengan este mismo anhelo que nosotros, que provoquemos que los refrigerios, que aquella comida que se le brinda a los alumnos, ya sea que la compren o que la traigan de casa, cumpla con estos lineamientos. Correcto. Ahora tocas el tema, secretario, de que la lleven de casa. Se estaba dando a conocer que pues también era prohibido, ¿no?, llevar este tipo de alimentos a los planteles. ¿Esto es cierto? ¿Y cómo se va a sobrellevar esta relación? Porque lo decíamos aquí el día de ayer en la segunda emisión, pues se antoja un poquito complicado porque, pues aunque la medida es buena, el asunto de que ya no dejen que inclusive los chamacos lleven su propia comida, aunque sea chatarra, bueno, pues pudiera generar cierto tipo de inconformidades o roces, ¿no?, entre las autoridades educativas de cada plantel, los niños o los padres de familia. Es correcto, Gerardo. Esta campaña se tiene que hacer apelando a la conciencia. Sin duda hay sanciones, pero esas sanciones, pues la verdad es que, como lo ha planteado el gobierno federal, lo ideal sería evitarlas en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos sancionar a un padre de familia en función a lo que le da de comer a su hijo. Eso es una decisión libre, es una decisión del papá. Por lo tanto, con los papás se hace una invitación a alinearse a un estilo de vida saludable y que eso repercuta en el tema alimenticio. Donde sí podemos hacer una exhortación más franca, evidentemente es a las tienditas, a las cooperativas, a las escuelas públicas, a las escuelas privadas. Con ellos sí, el mismo acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que puede ser sancionado. No es en la primera etapa, aquí se está invitando mucho en la primera etapa a la toma de conciencia, después vendrá una etapa de apercibimientos, pero sí podría llegar a tener a través de la autoridad sanitaria, a través de un dictamen de COFEPRIS, tener alguna consecuencia para alguien que tiene una escuela privada, un REBOE, pues pueden venirse incluso multas. En el caso de las escuelas públicas, pues es un proceso administrativo el que un directivo o un personal, un funcionario público estaríamos desacatando si no promovemos este estilo de vida saludable y procuramos que en las cooperativas, en las tienditas se vendan alimentos sanos. Pero el fondo, tú lo dices muy bien, Gerardo, es el hábito. O
sea, nosotros mismos hay que recordar cuando niños cómo eran las cooperativas y no han cambiado mucho. Si acaso hay más productos procesados o ultraprocesados. En ese sentido, pues es un tema, por eso digo, de perseverancia, de ir logrando gradualmente que en las comidas desaparezcan estos alimentos y sean consumidos. Recordemos que en el sector público los casos, las tienditas, las cooperativas tienen una función muy interesante, que ayudan a fondear ciertas necesidades de la escuela, esta organización entre padres de familia, el director, que destina parte de los ingresos a mejorar la escuela o a cubrir unas necesidades que el gobierno, tanto federal como estatal, no provee. Y en ese sentido, pues lo que vamos a ver lamentablemente en los próximos días para estos ingresos es que van a disminuir, pero esperaríamos que si somos perseverantes logremos transformar esos hábitos de consumo a consumo de alimentos saludables y que obviamente también se pueda dar esta relación comercial. Insisto, vemos ya signos interesantes de la industria, hemos visto escuelas, ayer hicimos varios recorridos y la verdad que sorprende la creatividad y la manera en que se preparan alimentos que realmente se ven apetecibles porque pues se tomaron el cuidado desde la presentación, el contenido, la calidad y sin duda es una tarea a largo plazo. Secretario, bien, también hay otro tema. Muchas veces afuera de las escuelas se encuentran estos vendedores ambulantes que a lo mejor ya el papá llevó el alimento sano o le dieron el dinero para que lo comprara en la cooperativa, se compró la sandía, etcétera. Pero al salir está el señor que trae las papitas, los churritos, la nieve. ¿Se va a hacer algo con estos vendedores ambulantes que están afuera de los planteles educativos? En varias cuestiones, Samantha. Primero, insistir a los padres de familia de ser conscientes de esta oferta que se puede dar no solo al exterior de la escuela, sino en el trayecto entre las distintas tienditas que se encuentran en muchas de nuestras colonias o zonas habitacionales, y eso pues se controla a través del ingreso, del recurso que yo le doy a los niños para comprar, pero sobre todo en la formación de abstenerse y por qué no solo es un tema de prohibición, es que hay que decir qué efecto causa el exceso de azúcar, el exceso de sal, el exceso de grasas saturadas, cómo un alimento puede agregar muy poco valor nutrimental y otros nos ayudan muchísimo de manera integral. Es un tema formativo, pero claro que también lo trabajamos con los municipios. Nosotros estamos desde hace varios meses en una cruzada por generar conciencia desde los que venden este tipo de alimentos al exterior de la escuela, pero también en la regulación a través de los municipios. Nosotros como autoridad educativa evidentemente no tenemos el recurso jurídico directo para poder restringir este tipo de alimentos, pero sí el municipio, y en ese sentido estamos provocando alianza con ellos. Bien, secretario, sin la buena voluntad de las personas, obviamente esto no puede avanzar. Ahora, no sé qué reporte tengas de la comunidad estudiantil, porque insisto, a mí en casa, pues mis hijos hasta eso comen un poquito mucho más saludable de como yo comía cuando estaba en primaria o en secundaria. Tienen ya otra cultura, pero ¿cómo lo han tomado? ¿Lo han tomado a bien? Mira, es muy variado, Gerardo. Evidentemente hemos tenido quejas, las hemos visto en redes sociales o cuando hemos visitado escuelas. No falta el niño que incluso le mande un mensaje a una autoridad como la presidenta, ¿no? Sí les extrañan ya desde el día 1 este tipo de alimentos. O sea, el hábito y más en temas alimenticios es muy fuerte, ¿no? La inercia es muy fuerte. Nosotros lo sabemos como adultos cuando queremos dejar un alimento que no es sano para nosotros o tomar alguna dieta. Pero tenemos que ser consistentes. El beneficio es muy alto. Como tú lo comentabas al inicio de la intervención, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo estamos ayudando al sistema de salud a que sea sostenible. El sistema mexicano, como vemos, si seguimos en esta ruta de ser el país con mayor obesidad infantil, pues eso va a provocar enfermedades a futuro crónicas, degenerativas, y no hay sistema de salud que soporte esto. Entonces es un esfuerzo muy grande, no va a ser sencillo. Tenemos que recurrir al apoyo de todos, de padres, profesores, alumnos, de ustedes como medios, de los municipios, y seguir insistiendo con la federación. Ayer tuvimos en el primer día ya de aplicación formal
pues una reunión con ellos y vemos cómo todavía faltan distintos lineamientos por ser clarificados. Nosotros pues fuimos obedientes, acatamos la situación porque además creemos en ella, es bueno, y vemos que todavía se tienen que hacer varias acciones. Y se tiene, ¿no? En Jalisco yo te podría decir, Gerardo Samantha, les podría decir que tenemos una estrategia de 5 ejes donde solo uno es al alimenticio. También provocamos tener activación física, una buena salud socioemocional. A veces el alimento es el refugio o es una evasión pues por ciertos conflictos personales y demás, y tenemos que verlo de manera integral. También eso puede derivar cuando no tenemos templanza y control en el alimento, de verdad que después también se puede caer en otro tipo de hábitos malos o adicciones, y en ese sentido también estamos trabajando la prevención de adicciones. Así es que es parte del proyecto integral que hemos planteado para educación en Jalisco. Es algo que nos ayuda, que la federación lo está empujando, pero esperamos de ellos consistencia, porque quienes ya tenemos más años en esto, recordamos que cada, 6, 8 años se intentan hacer campañas como estas y francamente se terminan abandonando. Yo espero que este no sea el caso. De nuestra parte no va a quedar, vamos a seguir insistiendo en todos los beneficios que conlleva tener estas medidas, aún sabiendo que, como bien dices, hay niños que se están quejando. Lo vemos en redes sociales también, por ejemplo, hemos encontrado muchos comentarios, algunos divertidos, algunos denotan agobio, pero bueno, pues tenemos que seguir. Bien, secretario, aprovechando la confianza y si se puede. Ahora con la polémica de este asunto del concierto y la apología del delito, y aquí, bueno, somos más a favor de pues prevenir que lamentar. ¿Hay algún tipo de estrategia para tratar de inhibir o de no fomentar la apología o el escuchar cierto tipo de cosas o lineamientos o un tema educativo? Obviamente sabemos que lo principal es en casa, pero dentro de los planteles, ¿hay alguna línea de comunicación con los estudiantes sobre este tipo de situaciones? Sí, nosotros tenemos un programa de cultura de la paz muy interesante, muy necesario además, y lo vamos a reforzar en los próximos días con la incorporación de elementos de un programa bien interesante que se llama Formación del Carácter. Educar el carácter es algo que hemos anhelado, que han hecho el sistema educativo por toda la vida y que hemos anhelado en tiempos recientes porque hemos perdido este concepto de la promoción de los valores. Y nuevamente vuelve a ser en consonancia con padres de familia, con la escuela, y lo que deriva a final de cuentas de estas experiencias tristes que hemos visto en estos días es cómo se ha hecho falsamente lucir la cultura del no esfuerzo. Es decir, todo lo que vale la pena implica esfuerzo, y este tema de unas propuestas que tú ves ya o nuestros jóvenes ven en series de televisión, en la música, en las letras de esas canciones, de que pues siendo audaz supuestamente puedes conseguir lo que tú quieres en muy pocos tiempos, con riesgos, faltando a la ley, etcétera, pues no sostenible. Y en ese sentido hay 3 maneras diría muy importantes para trabajar. Primero, la familia, pero como tú bien refieres, lo que pasa en casa tiene que ver con el currículum ordinario, con todo lo que se ha impregnado a través del proyecto educativo de Jalisco en el tema de promoción de valores, y ahora con este esquema de formación del carácter. Nos vamos a meter a fondo, tenemos que hacerlo, no podemos dejar a nuestros niños y jóvenes a expensas de que los termine educando el TikTok, que los termine educando una serie de televisión o una serie de canciones. Tenemos que hacerlo nosotros sin duda. Bueno, pues ahí está. Gracias, secretario Juan Carlos Flores, secretario de Educación en Jalisco, por la comunicación frontal, clara, directa y concisa. Muchas gracias. 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 Saludos a ambos. Un abrazo.